Bueno, buenas tardes para todos quienes nos están viendo en esta transmisión el día de hoy. Desde el INSOR estamos muy agradecidos con esa expectativa y esa participación activa de todos ustedes. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con nuestro segundo evento de transmisión del conocimiento, hablando de sordidad y sordismo a partir de las experiencias investigativas de dos invitados sordos muy especiales que trajimos el día de hoy para hablar de estos temas tan importantes y tan relevantes. Para iniciar, le damos paso a unas palabras del director Giovanni Melendres. Hola a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Nos encontramos hoy en este evento que se realiza a través de la virtualidad, así que saludamos especialmente a quienes nos están acompañando. Esperamos que esta jornada esté llena de expectativas, aprendizajes y reflexiones en este espacio académico de gestión del conocimiento, donde se comparten y socializan los aportes de investigaciones realizadas en torno a temas de gran importancia para la comunidad sorda. Desde el Instituto Nacional para Sordos INSOR, y en particular desde el eje de cultura de compartir y divulgar perteneciente a la Subdirección de Promoción y Desarrollo, trabajamos para fortalecer los procesos académicos y de producción de conocimiento que tienen como centro a las personas sordas. Para dar apertura a esta jornada, contaremos con la participación de dos invitados especiales, pero antes de presentarlos, quisiera introducir brevemente el tema central de este conversatorio. Partimos de una idea fundamental. Existe un estado de existencia que es el ser sordo, el cual implica una serie de experiencias propias, singulares, que han sido estudiadas y recogidas en diversas investigaciones. Estas investigaciones abordan dos conceptos clave. El primero, la sordidad, y el segundo, el sordismo. Este último es representado también mediante esta seña que nos fue compartida. Es importante resaltar que estas iniciativas no nacen del INSOR, son propuestas que emergen de las vivencias y reflexiones de la propia comunidad sorda y que hoy se presentan como parte de un valioso ejercicio de transferencia de conocimiento. Este evento se propone como un espacio de diálogo abierto y crítico sobre la sordidad y el sordismo, entendidos como objetos de estudio de gran relevancia para las comunidades vinculadas a la población sorda. A partir de las trayectorias de pensamiento, las transformaciones del conocimiento y las posturas filosóficas y políticas que han surgido en este campo, se busca profundizar en la comprensión de lo que significa ser sordo en el mundo. Esto alimenta el debate dentro de la comunidad sorda y nos invita a reflexionar sobre sus realidades, considerando y comprendiendo elementos clave de diversos y distintos factores como la época, la clase social y los procesos de cambio social. Bajo estos dos ejes, la sordidad y el sordismo, queremos abrir una conversación informada, basada en investigaciones rigurosas que nos permitan ampliar las discusiones sobre la población sorda. Esperamos que los resultados de estos trabajos no solo enriquezcan el campo académico,
sino que además aporten a la implementación de acciones concretas en favor de los derechos de las personas sordas. Ahora sí, les comparto quiénes son nuestros invitados en esta apertura. Nos acompañarán Anderson desde la ciudad de Medellín. Él es politólogo sordo, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Un aplauso para él. Es el autor del trabajo de investigación titulado El sordismo, recolección y análisis sistemático y social de las comunidades sordas de Colombia, el cual es interesante y nos presentará a continuación. También nos acompaña Edwin. Esta es la configuración de su seno, desde la ciudad de Pasto. Él es docente, licenciado en informática, magíster en educación y actualmente doctorando en ciencias de la educación. Todo ello en la Universidad de Nariño. Su trabajo investigativo en curso se titula Ser sordo y ser en el mundo. Educación desde la dualidad. Este trabajo va relacionado con el tema de este evento. Ambos nos ofrecerán una conversación profunda, interesante y muy valiosa para la comunidad sorda. Esperamos que esta transmisión sea de su interés y contribuya a fortalecer los debates académicos de la comunidad sorda. Adiós. Bien, muchas gracias al director Giovanni por esta apertura de nuestro evento tan importante. Muchas gracias a Anderson, nuestros invitados Anderson y Edwin, que nos van a hablar sobre estos temas, sordedad y sordismo, unos temas principales para esta época y para nuestra comunidad sorda. La idea del día de hoy es que vamos a trabajar una metodología que será de la siguiente manera. Cada uno de ellos nos va a contar sobre sus experiencias investigativas, sobre cómo surgen estas ideas de investigación en cada uno de sus contextos donde se desempeñan. Y más allá pues de un debate técnico es que nos puedan compartir estas experiencias y que sean aportes a la conversación que vamos a llevar de la siguiente manera. Vamos a tener 5 preguntas orientadoras que va a ser respondida por cada uno de ellos y así vamos a abrir el espacio de conversación. Bien. Para dar inicio, arrancaremos con la pregunta número 1. Sabemos que en el campo de las investigaciones surgen ciertos temas de interés. ¿Podrían ustedes comentarnos qué experiencias personales, profesionales individuales motivaron a la elección de estos temas de investigación, además de sus antecedentes? Así que le damos el paso a Anderson para la respuesta. Bien, buenas tardes para todos.
Es un gusto estar aquí en este diálogo, este encuentro tan importante sobre esas experiencias de investigación, en mi caso sobre el sordismo. ¿Y cómo surge esta idea de investigación? Bueno, pues a través de mi experiencia de vida como persona sorda, viendo diferentes escenarios también donde los discursos siempre iban orientados a hablar sobre la identidad, la lengua, la cultura sorda y esa defensa de derechos como comunidad en el entorno educativo sobre todo. Entonces, viendo todos estos escenarios y a partir de mi experiencia de vida, todas estas perspectivas me hicieron pensar cómo podemos nosotros como personas sordas tener una postura política que por supuesto abarque los temas de lengua, cultura y demás y que nos permita defender estos patrimonios como comunidad. Entonces, a través de ese pensamiento, esas ideas de cómo posicionarnos, empecé a estudiar politología, así es la seña, y empecé allí a estudiar ciencias políticas específicamente. En general usamos esta seña para hablar de una persona politóloga en mi contexto, entonces continúo contándoles que allí, pues esta idea que venía pensando con anterioridad de mi experiencia de vida y cuando inicio a estudiar y luego pensando cuál puede ser la tesis de mi pregrado, entonces relaciono todos estos temas que tenía anteriormente y esto se relaciona. Luego, en quinto semestre, vi una asignatura dictada por un docente alemán que nos dictó el curso de Relaciones Internacionales y en ese curso, pues nos expuso diferentes contenidos, pero hubo uno particularmente que me llamó muchísimo la atención y fue el del feminismo. Usamos esta seña también para feminismo. Entonces, esta teoría me llamó muchísimo la atención sobre esas luchas de las mujeres y la reivindicación de sus derechos y a medida que fui conociéndola más a profundidad, más o menos en 1950 empiezan como todos estos debates académicos en torno al feminismo y los movimientos de las mujeres empiezan a cobrar vital importancia en torno a esas luchas por ese reconocimiento como mujeres y también como esa lucha por cambiar esas estructuras de un sistema social machista que pues pone a las mujeres en situaciones de desigualdad. Entonces viendo este tema del feminismo, esta teoría y todas estas luchas, empecé pensar, se abrió como todo un campo de conocimiento para mí y sabemos que esta configuración de la palabra y su sufijo ismo pues se relaciona con doctrina y pensamiento y yo uní entonces ese ismo con un prefijo que es sort y sort ¿por qué? Por mi experiencia de vida como sordo, como otras personas sordas como yo usamos la lengua de señas y tenemos unas experiencias de vida, entonces uní allí la palabra ismo y sort para construir esta palabra como sordismo y ahí empecé a pensar entonces cuál sería la seña que podría representar a este concepto, pues se usa esta seña a nivel internacional, en Estados Unidos particularmente se ha utilizado esta seña, es como pues una raíz también relacionada con el feminismo, con ese empoderamiento de las mujeres que pues se veía en el mundo, ¿no? Entonces en Estados Unidos se usaba esta seña, pero yo pensé en esta otra seña porque, como les venía mencionando, allí pues la relacioné mucho con ese concepto de feminismo y de la experiencia de vida sorda. Entonces, ese análisis del sordismo permite ver y recoger experiencias sociales que vivimos las personas sordas también y allí empezó mi investigación en diferentes trabajos. El primero de ellos es el de sordismo y relaciones internacionales, otro que se denominó Sordismo, Lengua de Señas y Cultura Sorda, una genealogía desde el postestructuralismo. Luego otra investigación denominada Investigación académica sobre el concepto de sordismo. Luego otra investigación y así todas muy relacionadas con el sordismo. Esta cuarta investigación se denominó Sordismo, símbolo filosófico y político de las movilizaciones sociales. Y por último mi tesis de grado, que fue pues escalando y recogiendo todos estos insumos que fui haciendo investigación por investigación. En esta tesis la denominé ¿de qué manera? El sordismo
recolección y análisis sistemático y social de las comunidades sordas en Colombia. Es un trabajo que la verdad me emocionó mucho llevarlo a cabo y ya hablaremos más a profundidad sobre cómo fue esta tesis. Hola, bien, un saludo para todos. Por favor, me proyectan la presentación para poder cambiar a la slide 1. Bien, gracias. Bueno, para esta primera pregunta, las experiencias que han venido enriqueciendo primero nacen de la comunidad sorda. Yo he tenido la experiencia de desde muy temprana edad tener esa interacción con la población sorda y eso pues me permite una experiencia singular de vida en esa etapa también de desarrollo. Por otro lado también agradecer a la academia, en este caso a la universidad, por todo el proceso de enseñanza y el aprendizaje, el grado también de responsabilidad que han tenido los docentes en la interacción conmigo, junto con mis compañeros también y pues esto permite fortalecer esas experiencias. Hay que tener en cuenta que surge o se genera una cierta inquietud acerca de la población sorda en términos de esa ventaja social que no existe de manera concreta, dado a que pues siempre se ve sobre la sordera. Entonces, los ojos siempre están puestos sobre la sordera y esto se debe a que se ve desde esa mirada del déficit, de que hay una dificultad, de que se requiere procesos terapéuticos, de que se tiene que ver con un enfoque médico. Entonces, esa visión sobre el oído pues hace que se generen ese tipo de inquietudes que es necesario darle un giro también para el reconocimiento también de esa vida singular de la persona sorda. Por otro lado, también hay que manifestar que existe por parte de la población oyente lo que se denomina como autismo. Y el autismo hace referencia a esos episodios donde las personas oyentes toman provecho de la comunidad sorda y en ese aprovechamiento se toman de temas que se investigan sobre los mismos por parte de personas oyentes. Entonces, en diferentes artículos, obras académicas, resaltamos autores oyentes en cantidad, que es lo que suele existir. Y la pregunta es, ¿dónde están los autores sordos? Y esto hace que las personas oyentes se aprovechen para exponer los temas en auditorios y hablen sobre las personas sordas, sobre cultura sorda, entre otros temas. Y es donde uno dice, bueno, vemos a una persona oyente y ellos han vivenciado ser sordo, han vivenciado la pérdida auditiva o la sordera o esas acciones de la vida cotidiana de una persona sorda. Entonces allí es donde surge esa duda de por qué ellos hablan y podemos poner una analogía con el feminismo. Entonces, en el campo del feminismo, imaginémonos a un hombre dando una charla de feminismo. Seguramente nunca ha tenido esas experiencias que sí tienen las mujeres. Y esto pues va muy de la mano sobre el tema de la población sorda. Por eso surge esa inquietud en lo que vemos de manera consecutiva sobre los oyentes que están abordando estos temas sobre personas sordas. Ahora bien, en relación a esos impactos de las investigaciones, hay que tener en cuenta que yo tengo una referencia, que es la que ustedes ven acá en pantalla. Comprendiendo la cultura sorda es un libro que saca un término en inglés que es deafhood. Este término en inglés hace referencia en español a sordedad. La seña sordedad, como ustedes la acaban de ver, para mí, la primera vez que la vi me emocionó bastante porque precisamente nos conceptualiza y de manera muy apropiada nos habla de esa vivencia sorda, de quién es el ser sordo en toda esa dimensión de esa experiencia singular y propia. Y eso me llamó a mí mucho la atención y el interés también. Y pues me atrapó también poder tener esa posibilidad con un autor muy reconocido que es Paddy Ladd. Paddy Ladd es un autor de renombre y saca por primera vez en 1997 este término y más adelante se hace mucho más público en su libro, un libro que viene en inglés en el original
y que más adelante pues ya lo vemos como ustedes ven acá en pantalla en el proceso de traducción al español. Es importante y tuve la oportunidad en el año 2019 de encontrarme de manera presencial con él en la universidad en Chile. Allí tuve la posibilidad de ver a Padilat en una ponencia que él dio y en esta ponencia pues pude ver ese conocimiento propio de él que sigue también de manera consecutiva en nuestros países hablando de sordidad. También hay que destacar esos aspectos importantes dentro del área académica. En este caso, la universidad para mí se convirtió en ese llamado a la acción, en hacer también un proceso de investigación, en poder hacer esa estructura, lo que a mí pues me hizo que yo empezara a generar la escritura también del proyecto y eso fue gracias a la universidad. En el proceso de investigación. También tener en cuenta que sale otro término que es epistemologías sordas. Y cuando hablamos de epistemologías, esta es la señal que yo uso, en epistemologías pues también hay otros referentes de personas sordas que hablan de esas epistemologías sordas y que cuando yo las leí, pues fue bastante bueno poder encontrar estos artículos donde pues ya nos significan o nos definen esas epistemologías sordas y esto va muy de la mano con los procesos de investigación. Además de esto, en mi proceso de elaboración de tesis doctoral que actualmente vengo formulando, obviamente este proceso de investigación pues toma su tiempo, su dedicación también y la idea es que más adelante se desarrolle un artículo de conocimiento para ser divulgado. Este tema pues nos menciona sobre esa dualidad, esa binariedad que encontramos entre ser sordo y ser en el mundo, educación desde la dualidad. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Anderson y Edwin por la respuesta a esta pregunta, muy, muy interesante. Y pues rescato de esta conversación tan importante que estos procesos de educación nos brindan reflexiones y les generaron ese interés para tener estas ideas de investigación. También estas experiencias de mostrar esa vivencia como de ser persona sorda, motivar ese tema de investigación, pues seguramente le pasará a muchas personas y pensar en esa postura de más una postura crítica reflexiva, de análisis de esas experiencias para construir conocimiento. Aquí me están dando, Anderson me da esta seña aquí de crítico, esa postura crítica reflexiva, excelente, aquí vamos aprendiendo más vocabulario en lengua de señas relacionado con esto, y a qué nos lleva todo esto, esas reflexiones de la vida y la experiencia de personas sordas, a partir de esa experiencia encarnada que surge en esos temas de investigación y les pasó pues a ustedes dos en esas experiencias de cada uno. Resalto el tema de la epistemología sorda, que aquí usamos pues dos señas particulares para ello, como lo vemos aquí. ¿Y esto a qué se refiere? A esa forma de vivir y ser en el mundo y también, como Anderson nos explica, el sordismo, cómo reconoce esas luchas del sujeto sordo como un sujeto político y eso significa que se abre un campo adicional porque antes se trataban unos temas sobre el ser sordo, pero este sordismo abre más un espacio mucho más amplio para la reflexión y la investigación. Vamos a continuar con nuestra segunda pregunta. Y bueno, como bien sabemos, estos constructos como sordismo y sordidad vienen por allí tejiéndose desde hace algún tiempo en la comunidad sorda y ha permitido pues también reflexionar y construir y consolidar la identidad sorda. Entonces, a partir de ello y de que estos conceptos están por allí en el escenario, les pregunto qué autores o qué perspectivas teóricas les han servido a ustedes como fundamento para ese desarrollo y análisis de sus investigaciones. Le doy el paso a Edu.
Bien, para responder esta pregunta, bueno, primero, como ustedes saben, en términos de autores, tendríamos que arrancar desde el tema central de investigación. Así que las bases o fundamentos, pues evidentemente vienen de obras como esta. Esta es la primera obra, entendiendo que el original como tal es del inglés, que el autor es Padilat, y hay que tener en cuenta que Padilat tiene tres obras en inglés, lo mismo también hay obras de la Universidad de Gallaudet que nos hablan de cultura sorda, hay un libro de cultura sorda, hay otra referencia sobre epistemologías sordas, hay otra referencia sobre que se llama Open Your Eyes, y estas cuatro obras, que como tal son en inglés, pues nos ha permitido tener la posibilidad de tenerlas en su original, pero gracias a los procesos de traducción que nos permiten las tecnologías, podemos hacer un proceso pues mucho más rápido, automático para tener esas obras en el español, aunque el original pues obviamente recoge más temas y se convierte en esos fundamentos que yo he elegido también para la elaboración y esquematización de la tesis. Obviamente hay mucha bibliografía que proponen autores oyentes con las cuales pues yo lamentablemente siento que es mejor los autores sordos en este término y por eso he hecho la exploración también de ellos. Y en relación a esa bibliografía he hecho la búsqueda, por ejemplo, con términos claves como sordidad, también con persona sorda. Entonces, buscando con esas palabras clave, entonces lo que he hecho es buscar en Google Scholar y allí en este Google académico pues me soltaba muy poquitas referencias desde esos conceptos en el español. Entonces yo lo que hice fue aprovechar que pues la mayoría son de autores oyentes y había muy poquitos de autores sordos. Lo que aproveché fue hacer el cambio, convertirlo en el inglés poniendo la palabra clave, en este caso deafhood, y allí empezaron a salir de personas CODA, que si bien son oyentes, pero son CODA, y lo mismo también en el portugués de Brasil para encontrar muchas más obras referenciadas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos encontré dos autores sordos, esto para 2024, es decir, que son investigaciones recientes, no llevan un proceso de trayecto más largo que otras, de alrededor de 5 o 7 años que han surgido y que pues nos argumentan estos conceptos. Entonces, por suerte encontré estos dos americanos y también de Brasil, e encontré 5 referencias, entendiendo que también desde Brasil se han adelantado procesos de coordinación entre sordos y oyentes o intérpretes que han trabajado de la mano con personas sordas y pues van en esos procesos de investigación. Hay otros ejemplos de países como Argentina, España, Panamá, en Chile también, en este caso resalto a Karina Muñoz. Con Karina Muñoz es docente sorda, y ella creó un artículo, 7 artículos que ha creado sobre estos temas principales y hace una argumentación sobre los mismos. Y en Colombia, que emocionantemente vemos muy poquitos en pantalla, solamente tenemos 4. El primero es Pulido, de la Universidad Pedagógica Nacional, y mi hermana junto conmigo, que creamos también un artículo. Además de esto, también se suma Giovanni Melendres y Hugo López. Entonces, ellos han podido ser uno de los referentes, y a los cuales también agradezco, en un porcentaje pequeño, pero que pues vemos ese porcentaje en comparación con los oyentes, pues se ve reducido. Evidentemente escogió un eje temático entre las investigaciones. Hay poquitos autores sordos, sin embargo, pues depende también de las líneas de investigación que uno escoja, pero la mayoría van a ser principalmente oyentes. Eso es lo que vemos con los autores y los referentes. Gracias. Bien, les cuento que este tema del sordismo, este concepto en el mundo académico ha sido muy poco tratado.
Respecto al tema de lo social y de la comunidad sorda, sí se han dado algunos debates sobre este concepto, pero no han sido debates que permitan construir y estructurar este concepto a profundidad. Si hay personas sordas que entre ellas pues hablan entre ellas sobre este concepto desde posturas críticas unas con otras. Y aquí hay una relación también con el feminismo, porque lo que yo encontré es que pues el feminismo también alrededor de este movimiento hay diferentes debates entre las mismas feministas sobre diferentes temas. Por otro lado, las mujeres pues están en busca de eliminar el sistema machista. Y otro tercer aspecto del feminismo es que las mujeres junto con los hombres también pueden tener una ideología, un pensamiento desde la igualdad de género que les permita hacer estructuras, hacer cambios en las estructuras sociales. Entonces, ver estos tres aspectos del feminismo me hizo pensar que en el sordismo también hay tres aspectos que se relacionan, se asemejan. Por un lado, la comunidad sorda también tiene sus debates y sus ideas contrapuestas. Yo tengo un canal bueno, hay un canal de YouTube donde se puede indagar mucho más de esto y donde se ven estas discusiones. Por otro lado, también las personas oyentes, se habla del concepto de oyentismo o también de audismo, y esto pues se refiere a que la mayoría oyente se cree con una idea de superioridad sobre las personas sordas y de dominación sobre las personas sordas. Y el tercer aspecto que se relaciona es que las personas sordas y también las personas oyentes, algunas de ellas, tienen algunos principios que se juntan con esos principios que tienen las personas sordas en cuanto a sus luchas con el objetivo de hacer cambios estructurales en un sistema desigual. Entonces, este tercer aspecto, si lo vemos a profundidad de estas luchas compartidas, así también como se relaciona a lo que menciona Edwin, es que en el mundo pues hay muchísimas investigaciones sobre cultura, sí, sobre cultura sorda, pero la participación política o los debates políticos de autores sordos, pues es muy poco. La epistemología de las personas sordas y esa epistemología sorda, que también hablamos de ella, esa episteme sorda, permite entender el mundo desde el ser sordo, ¿no? Esa construcción que nosotros mismos hacemos como personas sordas de nuestra experiencia en el mundo. Y allí un autor muy referente, una referencia muy importante es Padilat, como nos mencionaba Edwin, con el término de sordidad, porque este término ha dado una importancia, una relevante importancia a la vida de las personas sordas, a ese constructo de identidad, a su posicionamiento social y su cultura, y todos estos aspectos, este concepto de sordidad, pues resultó siendo un referente también para el sordismo y que alimentará también este concepto. En el mundo no se cuenta con una investigación a profundidad sobre este concepto. Yo empiezo con este concepto incipiente para hacer esta investigación. Como referente pues tengo a Padilat y algunos autores que también hablan sobre el feminismo, y creé como un paralelo entre este movimiento feminista y también el sordismo desde una postura de las epistemologías sordas. Y tomando como ejemplo aquí en Colombia, pues no se tiene no se tienen procesos garantes de derechos para las personas sordas, sino que hay muchísimas barreras. Sabemos que las personas oyentes se imponen sobre las personas sordas hablando pues del uso de la lengua, ¿no? Se impone ese español obligatorio para todos los procesos académicos, y la lengua de señas pues es una lengua como tal reconocida y debemos darle la importancia. Por otro lado, hay muchas barreras en cuanto a, como vimos anteriormente, en el Ministerio de Transporte, porque eso nos hace llevar a reflexiones críticas, porque muchas personas ahora se encuentran barreras. Entonces, en términos generales, esos fueron mis referentes para la investigación. Bien,
Nos han destacado ellos una información muy importante y muy interesante, que es una información muy valiosa que nos gustaría inclusive preguntarles para ahondar mucho más sobre lo que nos acaban de decir, pero para ser muy sucinto en lo que nos acaban de mencionar nuestros invitados, que es muy interesante recalcar, es que hay que apasionarnos desde la comunidad sordo, esa mismidad desde los sordos para procesos también de investigación y replicarlos también en otros escenarios. Y hablábamos sobre epistemologías, que vimos dos señas que usaron nuestros invitados y que son también factores importantes a destacar. De la mano con esto, y como mencionaba también Edwin, hay un porcentaje de autores sordos, muy pocos, muy pequeñito ese porcentaje, y eso pues nos lleva a la reflexión de esas otras miradas. Miradas que nos permitan no solamente hablar de nuestras experiencias, sino también ponerlas en situ en procesos o campos de investigación. Así que animar también a los quienes están cursando sus programas de formación a que se animen a la formulación de sus proyectos de investigación y que eso haga que se equipare la cantidad de personas, autores sordas dentro de estos campos y que esto pues nos ayude a alimentar todas esas vivencias y reconocimiento en obras. También hay que destacar que Edwin nos acaba o nos menciona en su respuesta sobre cómo fue esa búsqueda de autores sobre esos campos desde lo social, reconocimiento también de esos sistemas desde lo político, entre otros, que le permitieron a él la configuración del sordismo, también teniendo como fundamento a Padilat. Padilat es uno de los autores de renombre a nivel mundial, tiene un reconocimiento dado a que él permite hablar de ese ser sordo desde esa primera infancia y también desde la apertura a otros campos, y él lo trae a colación, me parece bastante valioso. Estos análisis que tanto Anderson como Edwin nos han hablado, y Anderson en especial sobre el sordismo, él haciendo un comparativo también con el feminismo, en esas teorías y en los grados y niveles de cada una de ellas, en este caso el feminismo le ayudó a hacer una conjetura para esa experiencia, esa perspectiva que esperamos a detalle él siga explorando y desarrollando. Así que vamos con la tercera pregunta. Bien, entonces para la pregunta número 3, vemos acá dos profesionales que ya tienen procesos de investigación. Hay que tener en cuenta que hay personas sordas que se están sumando a esos niveles de educación posgradual, y esto pues nos permite a que se abra, no sea apertura en términos de investigación sobre población sorda y diferentes temáticas. Ahora quisiera preguntarle a nuestros invitados, ¿qué resaltarían en términos de importancia investigar como miembros de la comunidad y qué particularidades ustedes han visto en esas perspectivas? Le damos el paso a Anderson. Bien, importante dos sugerencias al respecto. Y es que la verdad, en mi opinión particular, pues en la bandera que la traigo aquí, la bandera de las personas sordas señantes, es muy hermoso poder tener ese reconocimiento con esta bandera de las luchas de la comunidad sorda que se han venido articulando y que nos trae el uso de la lengua, el pensamiento de las personas sordas, la epistemología sorda, de esa forma de ser en el mundo, todo muy coherente con un principio fundamental, y es el del uso de la lengua de señas. Se requiere una postura desde lo académico del tema del ser sordo, y aquí hay un aspecto importante, y es que en el mundo académico se usa el español escrito para todas las referencias y todos los trabajos, también el uso de la lengua en la sociedad, pues en este caso en Colombia es el español, pero la participación de la lengua de señas en estos escenarios es igual. En procesos de pregrado, maestría, posgrado, se exige escribir siempre en español. Entonces, yo hago la sugerencia de que estudiantes sordos de estudiantes sordos de universidades en cualquiera de estos niveles, pues hagan sus textos
de manera visual, usando la lengua de señas en un ambiente que sea óptimo para la grabación, con todos los requerimientos físicos del espacio para producir ese conocimiento directo en lengua de señas, porque lo que siempre sucede es que el español es la lengua que se impone en estos procesos académicos y las personas oyentes pues han creado sus textos y han fortalecido sus conocimientos académicos y demás, y esto es muy aplaudible, pero en la lengua de señas, en los contextos académicos, la lengua de señas no está habitando estos espacios. Hay una relación de desigualdad y nosotros en nuestra vida cotidiana usamos la lengua de señas, pensamos de manera abstracta, creamos conocimientos filosóficos, pensamientos y demás que parten desde la lengua de señas. Entonces, nosotros tenemos que luchar por que se haga el uso de nuestra lengua de señas en estos procesos. Mi tesis fue originalmente hecha en lengua de señas, que después tuvo un proceso de traducción al español, pero aquí mi postura como estudiante es invitar a los estudiantes que desde la academia se haga el uso de la lengua en todos estos espacios. Por otro lado, lo que quiero mencionar es que en mi conocimiento, en mi saber académico, yo tomo como base y fundamento la teoría feminista y aquí en el mundo, claro, hay un reconocimiento del concepto de sordismo que a un autor como Padilat pues es muy, muy reconocido. Les cuento que aquí en Colombia pues amamos mucho esta construcción que ha hecho Padilat y todos sus trabajos y tiene un gran reconocimiento en nuestro país. Y nosotros pues nos sentimos muy orgullosos y en el Congreso de la WFD se generó un diálogo muy, muy interesante. Esto se llevó a cabo en Francia y muchas personas de diferentes generaciones se han encontrado y han generado diferentes diálogos y de todo esto se debe nutrir el sordismo, porque la participación del sordismo no solamente se daría en escenarios políticos, sino también educativos, deportivos, culturales, artísticos, económicos y demás. En todos estos ámbitos debe estar allí el tema del sordismo. Sabemos que el feminismo ha influido en diferentes ámbitos también, como en el de el arte. Entonces, el sordismo va a permitir también que en aspectos como, en escenarios como lo económico, pues se eliminen estas brechas, porque pasa como en el caso del feminismo, que las mujeres han hecho una lucha para que en estas barreras económicas que se presentan por el sistema machista, pues se eliminen. Entonces el sordismo yo espero que ojalá pueda incidir en diferentes investigaciones que aborden todos estos ámbitos, todos estos campos, y ojalá se pueda hacer de qué manera, grabarlo en lengua de señas. Yo cuento con un canal en YouTube que es donde he subido todos mis trabajos y se denomina Ciencias Políticas en LSC UPB, ese es el nombre, ustedes pueden seguirlo y allí encuentran mis trabajos, diferentes trabajos en lengua de señas y van todos enlazados por temas y van a poder ver más esa perspectiva y esa postura que tengo allí. También pueden ver, tener como referente esas formas de grabar y esa narración visual que propongo allí para que otras personas puedan consultarla y de pronto les anime a hacer, pues a tomarlo como referente en sus trabajos académicos y que no sea solamente desde el español, la lengua escrita, sino que les quede allí como reflexión que puede hacerse desde la lengua de señas. El sordismo está allí para construir desde diferentes perspectivas, para que hayan debates desde las diferentes posturas y perspectivas de cada uno y que podamos dialogar y que esto quede abierto para construir mucho más por la población. Bien, para esta pregunta, bueno, primero hay que destacar para sugerir a las personas sordas que sean ellos quienes dirijan también en términos, inclusive participar como jurados en las investigaciones. En mi caso, por ejemplo, cuando yo elaboré también esta investigación, claro, no fue un proceso fácil. Evidentemente uno se topa con varias barreras y en este caso una de estas es el uso del español. Por otro lado, también vemos la necesidad de los apoyos en términos investigativos.
y hay muchas personas sordas que pues de manera muy abierta involucran a participar a diferentes personas y le dan mucha apertura a sus procesos de investigación para que otros participen y eso hace que desafortunadamente se encuentren algunos casos desafortunados. Entonces, quien dirige su investigación tiene que aprender primero cómo se investiga. Y en términos de investigación, pues se puede hacer. Y esto pues obedece primero a hacer una búsqueda de la temática a tratar, del planteamiento de un problema, de la generación de la justificación, del delimitar también los objetivos con los cuales se va a trazar ese paso a paso. Y en ese paso a paso dentro del proceso fijar una metodología de la investigación, saber qué tipo de metodología se va a hacer, si es interpretativa, cuantitativa, si es analítica. Este tipo de decisiones ya se toman a libertad y a discreción de cada investigador. Por eso es muy importante también ser muy pacientes con el tiempo que les va a durar a ustedes el desarrollo. Yo he visto, en mi caso, a personas sordas que no hacen directamente su investigación, sino que se la pasan al intérprete para que el intérprete haga y desarrolle la investigación y la escriba. Y ellos simplemente se quedan muy tranquilos esperando el resultado final sin un conocimiento completo. Entonces les preguntan, ¿ustedes si hicieron la investigación? Y ellos responden sí, pero cuando les piden argumentar en lengua de señas no tienen ese nivel como si se ve en el texto que han entregado en español. Y esto es por el afán también de salir rápido de un proceso de investigación. Entonces allí también hay que, pues mea culpa también por parte de los sordos sobre esos procesos y hay que sentir que sí se tiene la capacidad para hacer todo ese esfuerzo. En mi caso, yo, Edwin, cuando yo arranqué mi proceso de investigación, sí conté con la participación de una persona oyente. Reservar también ese espacio de participación para que no fuera tan amplio y solamente escogí una persona de confianza porque yo era quien dirigía ese proceso y no iba a ser esa otra persona quien lo hiciera por mí. Ella estaba o él o ella estaba en calidad de revisar el proceso estilístico del texto en el español y allí es donde uno recibe como esa ayuda a nivel gramatical como para también tener otros procesos de aprendizaje, pero quien dirige el proceso es la persona sorda. Si esto no ocurre, se va casi que a imantar y eso hace que se succione toda esa información y ahí caemos también en que el oyente tome esos temas y sean ellos quienes puedan, a través de ese autismo, quienes generen esas formulaciones de otras investigaciones. Muchas gracias. Bien, mil gracias por sus respuestas. Muy interesante lo que nos cuentan y resalto allí de lo que nos menciona Edwin sobre estos procesos de investigación, que es muy importante dedicarse con tiempo a hacer esos aportes que nutran la investigación y que también en dicho proceso investigativo quien tome la decisión pues sea el investigador sordo, que es importante pues motivar ese trabajo en equipo, pero siempre tomando la decisión desde esa postura como investigador sordo, que esas decisiones pues también lleven a acuerdos cuando se hace ese trabajo colaborativo, pero que la persona sorda siempre esté allí pues capitaneando su investigación. De lo que nos menciona Anderson sobre su investigación y esta respuesta que nos da sobre ese conocimiento, esas experiencias de vida de ser sordos a través pues, del uso de la lengua de señas, es una pues, postura que tal vez a futuro puede generar una propuesta que se pueda usar otros formatos de documento en el campo académico y que pues justamente recoja esas investigaciones de personas sordas directamente desde la lengua de señas. Esperamos pues que esto vaya poco a poco con estas investigaciones y con estos conceptos, pues abriéndose estos espacios que no solamente se investigue desde el español, sino desde la lengua de señas, porque seguramente se nutrirá con nuevos conceptos desde cada una de las investigaciones. Yo aquí iba tomando nota de esto tan interesante que mencionaban, y es que estas experiencias de construcción de
de esa interseccionalidad de ser sordo y interactuar en los diferentes contextos políticos, social, educativo y demás, pues nos construyen como personas sordas, y eso es bastante importante e interesante dejarlo aquí sobre la mesa. Vamos a continuar con nuestra cuarta pregunta, y es relacionada con esos aportes de su proceso investigativo. Quisiera saber cómo para la comunidad en general o para la comunidad sorda, ustedes, pues, a partir de sus investigaciones, qué hallazgos o conocimientos consideran importantes mostrar en estos diferentes entornos. Bueno, voy a repetir la pregunta de nuevo. Entonces, a partir de ese quehacer investigativo de cada uno de ustedes y de ese tema de investigación, les pregunto qué hallazgos o qué conocimiento importante consideran o encontraron para compartir con la comunidad en general. Gracias. Para esta pregunta y darle respuesta, de mi parte, en mi proceso de investigación, primero lo que hice fue que fue una acción cualitativa en términos investigativos, no fue a nivel cuantitativo mi investigación, fue más sobre hermenéutica cualitativa, fue el enfoque que yo le di a mi proceso de investigación. Y pues esto permitió también trabajar a la par con personas sordas en esos procesos de investigación, en interacciones donde se formularon preguntas, donde las personas sordas me dieron sus narrativas a partir de esas experiencias de vida que tenían cada uno de ellos. Entonces, en la formulación de estas preguntas bajo el esquema de entrevista, pues tuve la posibilidad de conocer a diferentes personas sordas quienes también me brindaron esa narrativa, y ustedes ven en la imagen que hice una figura poliédrica, y en esta figura que ustedes ven pues hay diferentes caras sobre quienes participan como personas sordas. En la figura también vemos que está la investigación, están los hallazgos que ustedes pueden ver a nivel también del empleo de discursos, que vemos también en cómo lo dice el interlocutor, eso también se puede resaltar, las experiencias de vida, que también ustedes la ven en pantalla. Entonces, todos estos factores son los hallazgos que se van correlacionando unos con otros. Entonces, yo arranco como primer responsable en el análisis de esa información, y a nivel también interpretativo y hermenéutico se hace también las diferentes posturas que permiten dar una muestra de esos resultados de investigación. Claramente eso me hace sentir muy orgulloso porque pues todo se hizo a partir de la lengua de señas. Algunos de ellos o algunos investigadores cometen el error de que en los casos de las entrevistas, cuando uno tiene ese proceso de entrevista con personas sordas que usan la lengua de señas, entonces hacen el proceso de entrevista y luego lo someten a un proceso de traducción y se orientan por ese español que queda grabado, y después de la grabación lo pasan a texto. Entonces, esto no es lo más oportuno ni lo más pertinente porque el idioma original o la lengua de fuente es la lengua de señas. Entonces, yo hago un ejercicio hermenéutico donde pues yo le paso, le doy como una voz directa desde el original y no se hace un proceso de traducción y luego de traducción de transcripción. Entonces, en el proceso de investigación se hacen, obviamente, o se someten a algunos procesos de traducción. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con ese método porque siento que daña la lengua original, que en este caso es la lengua de señas que nos muestra una información. Así que yo lo que hago es una investigación que se orienta o se dirige a través de su idioma original, que es la lengua de señas, y lo que hago también es la búsqueda de que las personas sordas señantes que participan pues puedan colaborar, y también hago un comparativo entre discursos de personas sordas señantes, y eso pues permite también la estructuración o construcción de esquemas de conocimiento. Y allí a lo que le hemos denominado es a epistemologías sordas. Esa es la denominación de este tipo de acciones. Entonces, hay autores ya reconocidos que trabajan sobre epistemologías. Primero, pues Padilat,
Por otro lado, también vemos a Holp, a Wank, a Mickey, a Hausfer. Y todos estos autores pues nos hablan también de esas epistemologías sordas y lo que yo hice fue una recopilación de esos conocimientos y lo que hice fue trazarlo en esta figura que ustedes ven en pantalla y a nivel ya de ese esquema poliédrico pues hablamos de cómo se sitúa la sordidad, cómo esta figura pues nos representa esa sordidad en conjunto, esperando que pues más adelante con el tiempo podamos también generar una investigación total. La investigación que pues yo le he dado es ser sordo y esta investigación pues permite también proyectar a otros futuros autores sordos a que se unan a esa conversación teórica, epistemológica, de construcción de conocimiento con otros pares. Muchas gracias. Bien, por mi parte, en esta investigación sobre sordismo, en quinto semestre más o menos, yo estaba pensando, bueno, la investigación es para qué. Yo me preguntaba en diálogo con mí mismo, ¿para qué investigo? ¿No? ¿Y qué surgió? Este ser, esta encarnación de ser persona sorda, me permitió pensar en ese concepto de sordismo y iniciar allí esa construcción, obviamente en compañía, en asesoría de un docente que me fue ayudando a construir todo un proceso teórico. Como les mencionaba anteriormente, fui haciendo unas investigaciones que una resultaba siendo la referente de la siguiente y así sucesivamente. Entonces, más o menos inicié esto en 2021, en esa difusión de ese concepto en Colombia y se presentaron muchos desacuerdos y eso fue una piedra angular para empezar a pensar en ese concepto. Se hablaba de esta seña y entonces algunas personas estaban en desacuerdo y se llevaron aquí diálogos sobre cómo podría ser la seña también, sobre ese concepto. Recuerdan que en el año 2022 hubo un congreso a nivel mundial y allí esto se relaciona con mi tercera investigación, creo que fue en el 2021, sí creo que fue en 2021, que yo empecé a pensar, eh, a hablar sobre ceñismo. Entonces yo se veía allí en las movilizaciones de las personas sordas este tema y la experiencia de algunos niños sordos que veían también a personas sordas en esas movilizaciones y hablando de todos estos temas y encontrar pues a estos pares en estos encuentros pues permite también una construcción de conocimiento y pensar también que esto a nivel histórico pues se ha venido trazando y sería como esa raíz, todas esas luchas que vienen desde antes, este tema de la epistemología sorda, pues no puede estar allí si no se remonta a los procesos históricos de cómo las comunidades sordas han luchado y esa experiencia de vida desde lo cotidiano. Entonces, dándole un reconocimiento a todo esto y agradeciendo, por supuesto, a la educación, a la familia, de personas oyentes comprometidas, de padres oyentes comprometidos con el aprendizaje de la lengua de señas y todas estas vivencias fueron las que fueron enmarcando esa idea de investigación y el sordismo, yo lo pienso como una herramienta para todas las personas y que se abra el debate, que se respetan las opiniones de los demás, esas perspectivas, que sirva para encontrarse y esto es muy positivo porque el sordismo no solamente se enfoca en el ámbito educativo, sino también desde lo académico. Sería más como un fenómeno inusual que aparece allí y que nos permitiría pensar porque no hay referentes en la actualidad sobre el sordismo. En mi canal de en YouTube se encuentran diferentes posturas que hablan sobre el sordismo y esto que les hablaba anteriormente de sordos versus sordos. También en la Universidad Pedagógica se me olvidó una persona, Tatiana, se graduó, ojalá después podamos tener una conversación con ella. Ella es licenciada en educación en ciencias humanas
y habla sobre el feminismo. Llevó a cabo una investigación sobre diferentes análisis sobre el Bogotazo y sus investigaciones son muy interesantes. También Milady Congote, que es estudiante de la Universidad de Antioquia, también estudia ciencias políticas y habla sobre el feminismo. Hay un concepto que ella habla sobre ser feminista y eso qué implica. Entonces hay muchísimas investigaciones importantes que este concepto, o sea, otras personas sordas han trabajado diferentes investigaciones y que al igual que la mía, no se termina el debate, sino que se abre el debate para que a futuro, de pronto en procesos de educación superior, también desde maestría, se pueda trabajar más a profundidad este tema y que nos permita construir ese significado del ser sordo, de la sordidad y que eso sirva para construir esa identidad sorda, porque sabemos que las personas sordas somos muy diversas, hipoacúsicas, oralizadas, que usan lengua de señas, personas sordas semilingües y demás, y esto hay una gran diversidad y que espero que el sordismo pues pueda servirnos para el análisis de todas estas realidades y problemáticas. Bien, muchísimas gracias a los dos por sus respuestas. Creo que capturando también de manera muy rápida lo que nos acaban de mencionar nuestros invitados, pues nos sirve lo que nos dice Edwin al inicio sobre ese proceso metodológico, cómo él llevó a cabo unas entrevistas, cómo las personas sordas dieron sus narrativas desde la lengua de señas y qué papel juegan los ejercicios de traducción y cómo esto puede influir en la recepción final de la información. Entonces yo creo que aquí hay una serie de consideraciones también para mejorar a nivel metodológico las puestas de esas voces o las expresiones desde la lengua de señas que permitan rescatar las lenguas, en este caso desde de la lengua origen o original, que sería la lengua de señas de Anderson. Podemos destacar también lo que nos menciona sobre el sordismo. El sordismo no solamente como esa apuesta política, sino el sordismo también en otros escenarios, cómo él también se consolida y consolida a la persona en la construcción propia de su ser y su participación dentro del sordismo. Y estos fenómenos que nos ayudan también a investigar o a adentrarnos en esas indagaciones que construyen otro tipo de conceptos o que consolidan el sordismo. Esto es muy interesante lo que ellos nos dicen y yo creo que le dan una apertura también a esos escenarios de investigación. Como antes les mencionaba, pues es un tema muy interesante y quisiéramos tener más tiempo para preguntarles mucho más porque el concepto en relación a poder adentrarnos sobre ese concepto desde la lengua de señas pues nos lleva a debates muy importantes y esperamos este sea el primer paso para que se ponga sobre la mesa estas pues, apuestas investigativas para que la comunidad sorda aproveche esos conocimientos, debate y discute y se ponga en contacto y que se tensionen también estos temas desde la academia y que eso nos ayude también a investigar desde la comunidad sorda para la comunidad sorda conceptos como sordera y sordismo que nos llevan a estos análisis y reflexión. Ya vamos a casi al cierre de nuestra transmisión y vamos con nuestra última pregunta, pregunta número 5. Bien, bajo lo que estamos hablando, este tema principal que nos genera varias expectativas, Edwin y Anderson nos han puesto en la escena una serie de temas y quisiera preguntarles a ustedes en términos de proyección, ¿qué consideran ustedes o para ustedes qué proyecciones investigativas ven relevantes en torno a esa construcción de la persona sorda y su pensamiento, para que las personas sordas se animen a investigar? ¿Qué reflexiones o proyecciones ustedes consideran importantes que podamos compartir para personas sordas? Vamos a iniciar con Anderson. Bien, es de gran importancia pensar en esas proyecciones investigativas, por supuesto, siempre en torno al tema de nuestra bandera de las comunidades sordas señantes, esa relación nacional e internacional que reconoce las luchas de las personas sordas y esa evolución que se ha tenido desde cada una de estas comunidades a nivel mundial que nos permite
reconocer que los tiempos han cambiado gracias a esas luchas y todos estos procesos, ese contexto social, pues ha permitido para la participación en escenarios políticos, académicos, laborales, económicos y entre otros más. Entonces, todo esto nos atraviesa como personas sordas y es importante que tengamos una postura frente a todas nuestras experiencias y también que recordemos que la sordidad, que este concepto surge desde esos encuentros de la comunidad sorda y que es un concepto que ha germinado allí en todos estos encuentros, en estos diálogos que hemos tenido y que nos han permitido fortalecernos y consolidar todas estas lenguas de señas a nivel mundial. Las personas sordas de Colombia que trabajan en diferentes contextos como el educativo y demás, pues es importante que resaltar pues esos espacios como académicos en donde participa la lengua de señas, que pueda hacer esas producciones en lengua de señas una manera de producir conocimiento en lo académico también y que genere una reflexión crítica sobre estos procesos. Reconozco, pues hablando aquí de esa importancia de la lengua de señas que nos trae nuestra bandera de las lenguas de señas mundiales, entonces hay un estatus y tiene que trabajarse por ese estatus de la lengua de señas en los contextos educativos y demás. Hay temas muy diversos de los que se puede hablar y que todos ellos nos construyen como personas sordas y sirven para construir conocimiento, para crear reflexiones sobre lo que debe ser y lo que no. Entonces es muy importante esa reflexión sobre la lengua de señas, sobre el uso de la lengua en los diferentes contextos. Hablar de diferentes temas es muy importante, pero hagámoslo en la lengua de señas, reconociendo también esa participación académica de las personas sordas desde su lengua. Las personas sordas que son bilingües y que usan el español escrito, pues están muy bien, se merece pues un reconocimiento, pero las lenguas de señas también tienen que habitar la academia. Las universidades exigen que se use el español como la lengua para las producciones académicas y nosotros tenemos que luchar porque la lengua de señas como nuestra lengua natural pues habite estos espacios. Por otro lado, el sordismo cobra vital importancia porque en nuestro país hay diferentes espacios donde se han interesado por ello. Hoy es el INSOR que invita y convoca a hablar sobre este concepto que pues surge desde mi perspectiva, pero es importante que se hagan talleres, cursos o demás desde este concepto. En la Universidad Pontificia Bolivariana se está pensando en una electiva que sea sobre cultura, sordismo y lengua de señas, sociedad y epistemología sordas, en donde se pueda abordar estos temas pues relacionados con ello y que también posibiliten la construcción de diferentes investigaciones y se fortalezca mucho más este concepto y otros. También muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Espero que sea de vital importancia para nuevos conocimientos. No significa que esto ya esté terminado, sino que nos falta profundizar. Es todo un mundo allí como Padilat pues nos abre la puerta a estos diálogos también y espero que este concepto sea pues un referente para nuevas investigaciones. Como les menciono, en mi canal de YouTube se llama Ciencias Políticas en LSC, guión UPB. Y en este canal de YouTube pueden encontrar mis videos donde hablo sobre esto o también pueden buscar el concepto de sordismo. Muchas gracias. Ya, para finalizar y dar respuesta a esta pregunta, primero hay que destacar la invitación que hay que tener por parte a las personas sordas para que se animen a leer este tipo de bibliografía y de libros. Hacer la lectura de estas obras, también adentrarse a conocer esos autores sordos que existen actualmente en Colombia o otros referentes en otros países que puedan ustedes hacer esa exploración porque existe esa información y la importancia es que las personas sordas puedan aprovechar estas investigaciones y conocerlas.
También es importante que por parte de las personas sordas no solamente vean hacia esos campos externos, sino también desde esa interioridad que pues, nosotros tenemos que reconocer las problemáticas cotidianas que existen actualmente y dentro de esas problemáticas que las personas sordas pues pongan manos a la obra para generar también esas propuestas de solución en esos planteamientos de problemas que pueden servir también de ayuda para la formulación. Evidentemente todo parte de esa vivencia particular sobre esa experiencia de vida y para darles un ejemplo, en mi caso yo soy docente, trabajo en una institución educativa y en este proceso como docente he podido ver diferentes escenarios y problemáticas en el campo de la educación y a partir de estas pues van surgiendo diferentes iniciativas de proyectos y estas ideas pues son vitales también y le aportan a las personas sordas. Esto pues es algo consecuente con lo cual uno tendría que tener en cuenta. Lo otro son las epistemologías. Hay que aprovechar ese conocimiento, también explorar qué existe y también saber que la lengua de señas pues es valiosa y es bastante rica la lengua de señas. Entonces, tener esos procesos de investigación sobre la lengua de señas que en Colombia son casi inexistentes y que se requiere también esa investigación sobre la lengua de señas, su gramática, la lengua de señas colombiana, gramática, configuración, entre otros factores que de manera novedosa pues nos van hablando de esas nuevas apuestas gramaticales de la lengua de señas colombiana. Entonces, poder también sacar ese provecho para explorar ese tema que pues puede también darnos otros subtemas para que nosotros como personas sordas podamos nosotros mismos ser los investigadores y crear esas iniciativas de proyecto. Importante también, y aquí entra mi sugerencia, es que para las personas sordas que no seamos tampoco tan pretenciosas y que en nuestros lugares de ponencia y exploración de temáticas no solamente sea decirlo de manera, pues en este caso señada, sino que pues implementemos ese ejercicio. No es hablar por hablar, no es exponer por exponer, sino que de acuerdo a nuestro conocimiento y a nuestra experiencia de vida, si estas dos van de la mano, poder también buscar esos lugares donde queremos ser visibilizados. Entonces, por ejemplo, vemos personas sordas que exponen temas y colocan a cualquier persona sorda a exponer esta temática y esto hace que se dañen también esas imágenes porque seguramente los discursos no van en línea sobre lo que propone la temática. Entonces ahí mi sugerencia importante es que para las personas sordas, primero llamarlos a la humildad, que no seamos pretenciosos, orgullosos, buscar que yo sé absolutamente todo, que yo sé el que sé, no, porque eso hace que también se pierda la lucha y los liderazgos de las personas sordas que van emergiendo. Entonces, no es solamente ese absolutismo de que yo lo puedo todo, no, sino animar al otro también a que construya ese conocimiento conmigo, a que reconozcamos esos conocimientos que ya existen. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, mil gracias por estas respuestas, por esta última pregunta de lo que ustedes mencionan de esa participación, de animar a que más personas sordas participen en los procesos de investigación es muy importante que se construya a partir de las opiniones de las personas sordas y de sus saberes también. Por otro lado, se abre como una temática de investigación cuando hablamos de la bandera sorda como un símbolo también, poder generar investigaciones sobre esos pensamientos sordos, la construcción de pensamientos desde lo sordo es muy interesante y son pasos que se van dando para esa consolidación de una cultura sorda. Anderson pues nos mencionaba y Edwin también sobre sus procesos investigativos, los aportes de cada una de sus investigaciones y creo que apuntan al mismo objetivo también y es compartir esos conocimientos y dar un debate que permita esa construcción específicamente de conocimiento. Aprovecho entonces para preguntarles a ustedes, quien quiera responder. Hay una pregunta del público que nos habla de que si la persona hipoacúsica o
que usa código de señas pueden hablar sobre identidad de sordismo o sordidad. Entonces, no sé quién de los dos quisiera responder esta pregunta, Edwin o Anderson. Ah, parece que Anderson. Bien, para responder a esta pregunta, hablar de sordidad y sordismo, cuando hablamos de personas hipoacúsicas o con implante o personas que usan el español oral, pues sí, por supuesto que estos dos conceptos contemplan esta diversidad. No recuerdo cuál libro de Padilla nos habla, en qué parte nos habla sobre la identidad sorda, de cómo se construye esa identidad sorda, que gracias pues a la comunidad y a esa participación de las personas, reconociendo a esos pares, y estando en articulación con todos ellos y reconociéndose como parte de la comunidad, pues pueden incidir en diferentes procesos, y esto va a incidir pues en la construcción de la identidad a través del uso de la lengua de señas, en el caso de que pues sean personas sordas con hipoacusia que usen el español oral o escrito, pero si también usan la lengua de señas y participan en los procesos de la comunidad sorda, pues también hacen parte. Algunas personas no están en acuerdo, están en desacuerdo con esto que estoy mencionando, pero hablando de Padilat, que creo que perdió la audición a los 11 años, más o menos, y él tiene la pérdida de audición. Acá Edwin me dice que a los 19, bueno, ya era una persona adulta. ¿Y eso qué significa? ¿Que no podía participar y hacer parte de la comunidad sorda? Pues claro que no. El pensamiento y la forma de ver el mundo de las personas oyentes, pues tiene una manera de ser, y cuando se pierde la audición y se empieza a hacer este proceso, esta vivencia, pues se construye una identidad sorda, así como nos menciona Padilat, porque se está allí en contacto con la comunidad sorda, las personas con hipoacusia que se sienten reconocidos por una historia de lucha por el uso de la lengua de señas, pues están allí incluidas y son también objeto de investigación y de participación en el sordismo para esa transformación estructural de un sistema como el actual. Entonces, el sordismo se piensa como un pensamiento filosófico, político, que apunta a cambiar el sistema de manera estructural, porque en el mundo hay muchísimas lenguas de señas que están en contacto y que desde ese uso de la lengua de señas de una manera intersubjetiva, se construye también un lenguaje identitario que permite que las personas sordas pues trabajen para incidir en diferentes instituciones, se movilicen más bien a la institucionalidad en buscando logros comunes, eso en el caso pues a nivel mundial y también a nivel nacional en nuestro país. Edwin, ¿querías mencionar algo? Bien, yo creo que ya podemos quitar la presentación, pero para finalizar o para mencionarles a ustedes, pues sí vemos que la participación de las personas hipoacúsicas, obviamente las personas sordas, pues no están mediadas por, y muchas de ellas dicen, bueno, hace falta esa comprensión sobre quién es la persona sorda y cómo participaría una persona hipoacústica, porque evidentemente son experiencias de vida distintas. Una cosa es ser una persona sorda profunda, otra cosa es ser una persona sorda con hipoacusia, que tiene una experiencia de vida totalmente distinta, obviamente hace parte de la comunidad, comparte esa sordidad también, maneja de la mano este tipo de conceptos, pero hay una experiencia de vida que es
totalmente distinta y que es importante también resaltar. Entonces, de allí, por ejemplo, destacamos unos artículos académicos que nos hablan de esas experiencias de vida desde la hipoacusia y que nos narran esas experiencias. Y sobre esto, pues es muy apropiado, pues miramos también autores que nos revelan también ese tipo de cuestiones y cómo hay una mediación que está por parte de la persona hipoacúsica y no con alentar la crítica, ¿no? Sino es una experiencia de vida única que le establece a él desde esa hipoacusia, obviamente entendiendo que no todas las personas hipoacúsicas son iguales. Hay personas hipoacúsicas que tienen, por ejemplo, un apasionamiento identitario sobre la comunidad sorda y otras personas hipoacúsicas que se sienten mucho más cómodas desde la oralidad y desde pues esa participación con la persona oyente y que de manera muy poca contactan con la población sorda. Y eso no está mal, y por eso no se les rechaza, sino es ese respeto también a esa experiencia que tendría una persona hipoacústica en decidir en qué mundo quiere habitar y en qué mundo quiere pertenecer, el mundo sordo o el mundo oyente, y que o inclusive participar de manera paralela en esta dualidad de mundos, que también ellos pueden compartir esa dualidad o sentirse de manera mucho más aproximada y apropiada hacia la comunidad sorda o hacia el mundo oyente. Eso ya es una elección personal, pero esto no los excluye ni los deja tampoco apartados y en la sordidad inclusive hay una invitación a ser parte sobre estas acciones. Muchas gracias. Bien, muy interesante este tema que hemos abordado el día de hoy. Se da para muchas inquietudes, preguntas, debates y demás. Anderson nos hablaba de el sordos versus sordos y esto es algo que se relaciona con lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Será que las personas sordas con hipoacusia pertenecen a la comunidad o no? Y se abre aquí el debate. Hay autores que nos hablan sobre la sordidad, también se habla sobre el sordismo y desde las dos posturas, desde los dos conceptos nos hablan que las personas con las diferentes características comunicativas pertenecen a la comunidad sorda y que también, como nos mencionaba Anderson, puede haber una dualidad en esa participación en dos mundos. Entonces, ese concepto de comunidad sorda ha evolucionado, se ha transformado con el paso del tiempo a la par que se transforma la sociedad, la economía, la cultura, la educación y demás. Y eso también pues influye en esa evolución del concepto de pensarnos cómo es el ser sordo y esa ideología que nos reúne y nos agrupa con dicha identidad. Entonces son unas bases muy importantes, seguramente las personas que nos están viendo quedaron muy interesadas sobre estos temas y pues esta es una oportunidad para abrir el debate y ojalá pues estas personas sordas que nos estén viendo pues se animen a hacer investigaciones sobre estos temas. De pronto hay algunos planteamientos, algunas propuestas, como nos mencionaba Anderson, de grabarse en lengua de señas para hacer sus procesos académicos o encuentros desde ese trabajo colaborativo de personas sordas para buscar una voz en común y demás. Entonces nos deja muchísimas reflexiones y pues ya concluyendo este espacio son más las reflexiones que quedan sobre este concepto de sordismo, el concepto de sordedad y abrir pues un análisis sobre esa construcción de ser sordo. Es un tema muy, muy interesante que nos dejó esta jornada de hoy y antes de cerrar quiero preguntarle a Edwin o a Anderson si de pronto quieren agregar algo más a sus intervenciones. Edwin, si quisieran agregar alguna cosa más o Anderson. Bien, algo muy corto, muy sucinto, es que sí, es muy importante que las personas sordas, se reconozca esa diversidad de las personas sordas. ¿Quiénes son las personas sordas? Y allí entramos a ver esa gran diversidad, ese abanico de posibilidades de ser sordo. Porque hablamos de comunidad sorda, pero debemos hablar más de comunidades sordas, ¿no? Entendiendo esa diversidad
se relaciona con la cultura de las personas sordas y de qué otros aspectos más habría que reflexionar, porque en el ámbito familiar, económico, la religión, el pensamiento, la pertenencia a grupos étnicos, la pertenencia a sectores LGBTIQ+, a grupos indígenas, a raizales y demás pertenencias a grupos étnicos y otros factores que van a incidir en ese ser sordo, pues nos muestra que hay una diversidad, entendiendo toda la interseccionalidad que puede atravesar la vida de las personas sordas. Entonces vemos que una persona sorda que vive en una ciudad o en otra, que tiene una orientación sexual diferente a otra persona, pues va a tener una experiencia de vida diferente, así también sea sorda. Entonces hablamos de una diversidad y hablamos de comunidades sordas que se reúnen en torno a una bandera, que es la bandera de las lenguas de señas. Edwin, ¿quisieras agregar algo? Bien, bueno, primero agradecer al INSOR. Gracias al instituto y a las personas que me allegaron esta invitación, a quienes ya conocía, pues agradecerles. Creo que es muy importante que el INSOR pues también se piense en esas personas sordas, que inviten a más personas y autores sordos a participar de estos espacios y que su participación sea conocerse unos con otros dentro de esas diferentes experiencias que nos habitan en ser sordo. Que hoy hemos tenido una presentación, una transmisión, ojalá más adelante inviten a otras personas sordas y se visibilicen. Esto pues nos ayuda a comprender que el mundo sordo no es un mundo restringido, cerrado, ¿no? Sino que al contrario hay líderes y que la idea es darnos esa apertura a la formulación de nuevos artículos pensados desde autores sordos, desde conocimiento sordo, entre esas diversidades y pues ojalá pues se pueda hacer. Y con todo el gusto participé de este espacio. Yo pues sigo muy juicioso en terminar mi proyecto actual de tesis doctoral y espero cuando ya esté formulada poder volvérselas a presentar. A futuro pues aspiro a crear este libro y que eso pues se sume también a la divulgación de otro tipo de obras. En mi campo de estudios doctoral, yo escogí también esta elección del doctorado no para ser presumido en mi acción académica, no, sino porque pues yo pensé en su momento voy a llegar exclusivamente hasta la maestría, pero la universidad fue la que me alentó, me animó. Yo en su momento dije, uy, va a ser muy costoso, además del tiempo que hay que dedicar a un doctorado, entonces saqué esas excusas, pero pues la universidad también me dio esa oportunidad y me abrió las puertas, me hizo ese llamado también. Entonces, cuando ustedes como personas sordas en la universidad ven esas barreras, pues vemos esos casos que son contrarios como la mía, donde me animaron a poder seguir mi proceso de formación y yo asumí ese reto de seguir el proceso educativo, que es muy valioso también seguir ese aprendizaje de varias temáticas. Creo que en el objetivo también es no sentirme ser presumido, orgulloso, ¿no? Sino mi objetivo es mostrar de manera clara que sí se puede tener estos autores sordos y ojalá personas sordas se animen a también entrar en procesos de doctorados. En Brasil va muy avanzado, las personas sordas, muchas son ya tituladas con doctorado y PhD también en Brasil. Y en Colombia, ¿cuántos doctores y PhD tenemos? Por ahí uno, conmigo dos, que yo estoy hasta ahorita saliendo de este proceso reciente y van creciendo esas otras iniciativas. Entonces la idea es presentar ese otro conocimiento y animarlos a que puedan ustedes a proyectarse también desde esa escolaridad. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos. Muchas gracias. Excelente, reiterar el agradecimiento a Anderson y a Edwin por su participación, por todo esto que nos contaron el día de hoy. Y ojalá, Edwin, cuando termines tu investigación, nosotros pues estamos muy a la espera de esa publicación de los resultados de esta investigación y pues felicitarte y alentarte a que continúes con ese proceso investigativo. También Anderson nos mencionaba que tiene un canal de YouTube donde tiene videos que seguramente serán de gran interés para todos quienes nos ven. Entonces, ojalá esto sirva de análisis para que se creen propuestas nuevas de investigación desde otras perspectivas, todas en pro de la construcción del conocimiento. Entonces, aprovechar que estas investigaciones de personas sordas que el día de hoy los han conocido
y han conocido, pues que puedan compartir ese conocimiento que nos han compartido el día de hoy. La verdad me siento muy alegre. Yo soy el subdirector de promoción y desarrollo del Instituto Nacional para Sordo y estar en este en vivo dialogando sobre estos temas me hace remontarme al pasado cuando yo era joven, hace unos 15, 20 años, y veía personas del INSOR en diferentes eventos hablando de diversos temas sobre lingüística, cultura sorda, comunidad sorda, bilingüismo, educación, y verlos allí me hacía pensar eh, en que recordar más bien que ellos mencionaban que ojalá las personas sordas empezaran a hacer este tipo de debates y a que se presentaran esos procesos así de investigación. Entonces lo estamos materializando el día de hoy, lo estamos viendo y se ve una evolución en estos procesos y esto seguramente motivará a que otras personas sordas quieran mostrar su cultura, su lengua y sus saberes también y que esto trabaje pues en el empoderamiento y la independencia y autonomía de las personas sordas. Seguramente eso será resultado de este diálogo que tenemos el día de hoy. Y en conclusión, también cuando hablamos de procesos de diversidad del ser sordo, hay que tener en cuenta que hay varios factores que nos encaminan o que nos hacen ser sordos y todos estos se aglomeran también para definirnos. Y de allí también el significado o abrir esas resignificaciones pues nos da una apertura. Anteriormente tuvimos una transmisión en vivo por parte del INSOR hablando de interseccionalidad, género, comunidad LGBTIQ+, y allí estas experiencias reflexivas también nos hablaban de ese conjunto de ser sordo y pertenecer también a sectores como el LGBTIQ+, y también cómo se sitúa a la persona sorda como sujeto político. Y estos son temas que en términos de perspectiva pues van a ser muy interesantes y de la mano con esto también recojo lo que mencionaba Edwin en términos reflexivos cuando hablamos del concepto de sordo, de sordidad, sordismo, también estos conceptos pues nos llevan también a pensarnos a cómo se han podido a través de épocas del tiempo transformando esas visiones socioantropológicas sobre la persona sorda y que ahorita hablamos ya de esas posturas sobre esa teoría sobre el enfoque dual. Entonces el enfoque dual se trae consigo también de la mano a lo que hemos conversado en esta transmisión. Creo que es un tema muy interesante, así que agradecerles a las personas que nos estuvieron acompañando en esta transmisión en vivo. Es una oportunidad que tuvimos quizás de tomarnos un café en horas de la tarde mientras ustedes veían esta transmisión. A Anderson y a Edwin agradecerles por su tiempo, por haberse preparado también para esta transmisión. Estaban ellos también con toda la expectativa para que las personas sordas y oyentes que hoy nos acompañaban en este en vivo pudieran tener ese conocimiento y también de plasmar o poner sobre la mesa esos nuevos debates. Sus presentaciones, Edwin y Anderson, pues han hecho que puedan surgir nuevas preguntas, así que a quienes quieran contactarse con nuestros autores pueden hacerlos y feliz tarde para todos. Instituto Nacional para Sordos, INSOR.